Bueno, empezamos esta saga de lo que son las producciones que mi persona ha hecho hasta lo último, ya sea singles desde el principio. Vamos a empezar, como no, esto no es una biografía mía, voy a ir directamente al grano. Creation 1 en realidad no es mi primera producción que yo hago cuando entro en el mundo este. Mi primera producción en realidad fue una producción paga, hecha por ese entonces, hay un amigo mío que se llama Iro Hernández. Yo, si tendría que darle crédito a alguien, creo que fue uno de los primeros en ver el talento este que yo tenía para hacer remixes, de usar acapelas. Entonces él al ver eso me propone hacerle, él era el manager de Queribel en ese entonces y él le hace un disco a Queribel, con todos los éxitos que ya había grabado en las producciones, y me contrata pues para hacer este disco. En realidad esa es mi primera producción. Bueno, empezamos con la saga de Creations. El primer disco que, por decirlo así, empiezo a producir comercialmente ya en lo que es el negocio de las radioestaciones cuando empiezo a trabajar en WOW. Este disco se da, bueno, ya Pucho Bustamante, la trayectoria que tenía de hacer Nando Boom, estaba en ese momento como manager de Aldo Ranks. Algunos otros artistas también había manejado, grandes eventos y todo lo demás. Se vuelca nuevamente a lo que a él le gustaba, que era el género urbano, ya que él venía de muchos años a hacer producciones. Y entonces, pues se me da la oportunidad de trabajar con Creation por un remix que yo hice en 1996. A él le gustó el remix, me dijo, Chuzo, yo creo que sí podemos hacer algo. Y ahí donde me propone, me dice, hey, ¿te atreves? Yo digo, claro, si eso es lo que yo estaba buscando. Ya varias veces se lo había mencionado, pero claro, yo no tenía ninguna experiencia. Bien, como persona que no conocía nada en ese momento y estábamos entrando al sistema digital, pues en este tiempo uno agarra la computadora y pues pone la pista en un canal y vámonos. Lo más seguro que en ese entonces sí se podía hacer, pero la desesperación que teníamos era tan más rápida de lo que podía explicarnos un libro. Recordemos que en este entonces no había YouTube. Los libros que tenía de audio eran muy pocos libros conseguidos en Miami o en ese entonces había revistas que traían tutoriales gratis. En realidad a mí nunca me ha gustado, por decirlo así, molestar a nadie. O sea, había gente que conocía del tema del audio, de trabajar el software, pero a mí nunca me ha ido a gustar a tocar la puerta. No me gusta pedir favores, en realidad no me gusta. Pues por la velocidad, imagínate, grabábamos en la computadora, se armaba el disco en el Soul Classic, pero las voces, sin saber que se podían grabar directamente en la computadora, se grababan en un DAT, en un DAT, que se lo estoy mostrando ahora mismo, y se grababan con la pista, él escuchando la pista por un lado, y la voz entraba aquí al DAT, y después yo bajaba esa voz hacia la computadora, y ahí empezaba el desmadre. Ahora con algo de música, le voy a poner ciertas anécdotas de lo que pasó en Creation 1. Bueno, escuchando esta canción de René Renegado, pues me trae buenos recuerdos. Para mí, poder grabar con René Renegado, que siempre había bailado su música como DJ y la había puesto, pues fue un tremendo alegría cuando vi entrando esta gente a trabajar, ya que Pucho había trabajado con ellos. La verdad que trabajar con René Renegado es una cosa increíble porque él pues dice, ¿qué tú quieres? Eso era una biblia de letras. Bueno, Creation 1 se basa en una pista que le había dado Dennis de Menes, uno de los creadores de las versiones de Dembow, a Pucho, pero yo no me sentía satisfecho. Entonces en esta pista, que es algo parecido a Anusim, la versión Anusim en Jamaica, yo le meto el Dembow. Este es Rigo, una persona con que de la vecinita de al lado. Este disco le costaba mucho a Rolando Guillén, perdón. Bueno, de Brillante no hablemos. Cuando hablemos de Creation vamos a hablar siempre de Brillante, el tipo que nunca envejece, la voz más gruesa de Buyuanto, creo. Bueno, casi todos los Creation ustedes van a ver que Brillante era como el consentido de la compañía. Y de Yaman, lógicamente, pues no podía faltar una de las producciones antes de que se volviera totalmente independiente. Venía de estar trabajando con el Chombo.
pues grabar con Denja era bastante especial porque él era muy metódico en su calidad. Bueno, ¿quién no recuerda a Dangerous? Dangerous es un grupo que era totalmente diferente a todo lo demás. El feeling, el flow, la forma de rimar, las cosas como las decían, era algo increíble. Nicky Rankin, que inician la temporada de Mantuman con Cafu Banton. ¿Qué les puedo decir? Canción que trajo bastante controversia, ¿no? Y lógicamente en los Creation, en cualquier producción en ese entonces, sobre todo lo que hacíamos nosotros, no podía faltar el dúo de la historia para mí, Jam and Suppose, los papás de más de 4 aquí. Era como necesario que en tu producción tuviera el sello de Jam and Suppose. Eso es el sello como el desorden de hit. Grabar Jam and Suppose. Bueno, esto fue algo bien interesante. Los delincuentes es bien interesante en el sentido de que esto era una pista, una capela que estaba en un acetato, y me gustaba tanto que la hice de relajo y a Pucho le gustó y se metió en el CD. Lo mismo pasa con Nando Boom, una capela atrás de un disco que había y se monta en el ritmo este que se había creado para Creation. Recordemos que ese entonces de Creation eran versiones, ¿verdad? Con una misma pista se hacía la producción. Tony Bull, uno de los últimos que entra en el sello de Creation. Sabemos que esta canción al principio de la tiradera era para Original Dan, pero grabar con Tony Bull nunca había visto una persona tan cool, o sea, relax, o sea, nota él nunca en el estudio, sí, porque no, tranquilo, la voz de él, bien bueno trabajar con él. Y cierro aquí con Papachán, pues como todos saben, Papachán, me identifico mucho con Papachán por la historia de que ambos comenzamos más o menos para el mismo periodo, aunque ya él había grabado en otros discos de Pucho. Aquí fue su boom como artista, y creo que también se me empieza a reconocer algo como productor, porque en realidad, como siempre se ha reconocido productores es cuando pegan un hit. Lo mejor de esto, que este fue el primer disco que se hizo de Creation. La verdad que fue un disco, la idea sale porque en ese entonces, y jamás lo he podido volver a encontrar, yo escuchaba mucho un disco de esos compilados que venían en Promo Only, y había un tipo que cantaba como hablado, diciendo la historia de que cada vez que él salía, pues se encontraba con un pocotón de problemas, pues entonces él lo que quería era como desahogarse, y como saben, para la cerca lo que queríamos decir era o sea, como relax, todo, o sea, no importa los problemas, vamos a disfrutar, eso es lo que queríamos decir. Y Papachán se había traído la canción de Atención que Tierra va a temblar. Entonces yo tenía esa idea hace tiempo, que inclusive iba a hacer un remix, porque en ese entonces yo estaba haciendo remix. Y yo le digo a Papachán, ¿y por qué no le metes este coro a eso? Y Papachán era una persona tan fácil de trabajar con él, de ideas, las ideas entre él y yo fluían muy rápido. Una persona, por eso digo que humilde nadie se puede llamar humilde. Yo creo que humilde te lo pone la gente, porque trabajar con Papachán, me acuerdo que él terminaba de trabajar, sea el turno que sea en Cable Onda, y él se bajaba del busito, ahí en Guau, que era el estudio donde estábamos, y de una vez a trabajar en las madrugadas, y de ahí salía a bañarse, a cambiarse y nuevamente a su trabajo. O sea, él nunca dejó el trabajo en Cable Onda hasta que ya, lógicamente, económicamente o por compromisos, ya no podía cumplir con Cable Onda, ¿verdad? Pues trabajar con Papachán, él como persona es el famoso Scooby, es una persona que, bueno, el que lo conoció sabe de qué estoy hablando, no creo que tengo que echarle más flores, porque tú el que conoció a Chamber, pues sabe qué es lo que es con él. Fue lado humilde, callado, tranquilo, vacilón, su tarima, todo el mundo sabe cómo era su tarima, una energía increíble, muy buen hijo, buen amigo, de
todo. Esto es más o menos entonces lo que pasó en Creation. Técnicamente pues tendría que decirle que técnicamente Soul Classic, la consola Mackie 24 canales, que solamente se mezclaba en 4 canales. 4 canales eran 2 de voces, 2 de pistas. El Soul Classic, el software tenía 4 canales solamente. O sea que había que hacer magia, había que sobreponer audios a veces. Y para samplear aquí, porque imagínense, o sea, ya le digo, la velocidad era tanto de que uno quería saber de cómo se funcionaban las cosas que no leíamos manuales. Y entonces, pues al no leer manuales se tenía que inventar. Y esto que ahora tenemos en los software que conocemos como Grid, en ese entonces estoy seguro que el Soul Classic lo tenía. Pero por el apuro, pues yo no hacía los samples. Y como pueden ver, hay unas desfases en muchas de las canciones al inicio, porque yo hacía el sampling manualmente con el DA-70. O sea, cada vez que yo quería hacer lo que llamamos el pull-up, el pup, 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 yo lo subía al DA-70 en este aparato que, chuso, el manual por ahí algún día se los voy a enseñar, era una locura ese manual. Yo lo subía al DA-70, lo volví a grabar por la tarjeta de sonido y entonces ahí salía todo lo demás. Estoy seguro que se podía hacer digitalmente adentro de la computadora, pero ya le digo, la premura y la velocidad. Ahora, trabajar con Pucho, ese man es un caballo, ¿entiendes? Ese man era, él era un tipo de negocio, o sea, el producto se hace de tal mes a tal mes, y la mezcla se hace tal día, y el máster se hacía en Estados Unidos. Él se lo llevaba en un día. Al finalizar no se rendereaba, al finalizar hacíamos la mezcla análoga, que lo hacíamos porque eso es lo que lo que Pucho, de donde Pucho venía, de hacer la mezcla análoga. Entonces se ponían las dos voces en left right, la pista en left right, entonces se hacía la mezcla en la consola. ¿Qué pasa? Por eso lo digo, que el sonido a veces no es una cosa creada, a veces son accidentes buenos. Yo le llamo accidentes buenos porque al salir de la tarjeta de la computadora, pasar por esta consola VLZ, que hasta los últimos días fue la consola que ha mezclado casi todas mis producciones, nunca la cambié y siempre la seguí usando, inclusive la que estaba ahí era de wow, pero cuando yo me compro mi estudio, me compro una VLZ porque el sonido que daba esa consola era increíble y un sonido que yo no quería perder. Entonces, por eso digo que fue un accidente bueno, que al nosotros no mezclar digitalmente o no saber de render, salíamos por la tarjeta y de ahí íbamos para el DAT. Y toda esta conversión, ahora, ¿cómo le explico? Sin transformadores, sin compresores hardware, yo creo que en el software sí habían VCTs live, pero yo los hacía editados. O sea, que si yo quería compresionar una voz, que no sabía nada de compresionar, yo nada más sabía agrandar y achicar, pues eso es lo único que sabía. O sea, un canal tú no ibas a ver y que EQ metido en el canal y que EQ o compresor, tú lo que veías era que yo agarraba la voz y le subía volumen, le bajaba volumen. Había un softwarecito que ecualizaba de 5 canalitos, yo le movía las frecuencias, de 5 frecuencias, cositas así. Lo demás entonces se hacía con las perillas de la consola, que ahí es donde se obtiene este sonido que identificó a Creation de pasta, ¿no? Pastosamente. Lo que es el sonido análogo. ¿Qué le puedo decir? Buena historia, Creation 1, primera producción donde me tiro al ruedo ya a competir con los demás. La emisora que fue Wow. En ese entonces Wow tenía programación a más de 20 minutos de CD, mientras las demás, 20 minutos de reggae, mientras las demás tenían carta abierta. Fue un poco difícil esta producción, pero gracias a Dios, pues Papachán se llevó 1, se llevó 2, se llevó 3. Hay un disco aquí que no puse en este Creation porque en esta compilación porque el disco está desafinado. Sin embargo, ese disco se pegó, o sea, yo no sabía en ese entonces que se pegaba o no se pegaba porque no había redes sociales. Y las discotecas que íbamos eran dos que tres. Y a mí me decían que este disco se había sonado un busco en Bocas del Toro, Peligrosa. Pero ese disco tiene unas desafinaciones que la verdad que le gusta que lo escuche por ahí donde está, pero no lo quise meter en esta remasterización. Acepto que eso eran locuras mías. Acuérdense que yo no soy músico, yo soy DJ, yo siempre he sido un remezclador y de ahí entonces empiezo a producir, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. No todo es éxito en esta vaina. Gracias muchachos, los que quieran agarrar este video, subirlo a sus canales, subirlos a YouTube,
Quiero que quede en la historia. Los haters pueden decir lo que sea, pero hay gente que sí les interesa saber un poquito de historia y de lo que poquito o mucho uno colaboró en esto, ya que el que está metido en este negocio, pues creo que ama la música, sea lo que le quieran llamar. Beethoven es música, reggae es música, Bob Marley es música, Guarancombo es música, todo es música, porque hay diferentes targets. Distorsión es música, todo es música. Y mientras exista target, pues va a haber gente que va a valorar eso. Los que quieran subirlo a YouTube, este video lo pueden subir a sus canales, compartirlo con sus amigos, ya que creo que nadie está haciendo algo en YouTube, dejando una historia, explicando las cosas para las nuevas generaciones, ya que acuérdense que prácticamente la generación del reggae se fortalece en los años 90, que es una comunidad que ya empieza a crecer con el reggae, ¿no? Ya se empieza a olvidar un poquito de no totalmente, pero se le empieza a olvidar un poquito de lo que era el rock, la salsa, el haitiano, esas músicas empiezan a bajar y entonces ya se empieza a meter mucho más lo que es el reggae en los años 90. Entonces sí es bueno que la gente sepa la historia, que cuando pasen 20 años, ojalá este video esté en YouTube, el día que yo muera, ¿entiendes? Que se sepa la historia, ya que nadie nos ha entrevistado. Quizás nadie nos ha entrevistado porque quizás piensan que no les puede interesar bien, pero una vez puesto uno no sepa. También incito a todos mis colegas, compañeros de ese entonces que suban sus producciones. El sueño mío es saber todo lo que hicieron, cómo se hizo en ese entonces, qué anécdotas tuvieron. Creo que si a mí me interesa, creo que hay mucha gente que le interesa, así que incito a toda la gente que en esos tiempos hicieron, vamos a compartir, vamos a tratar de regarlo, ¿no? Para que quede en un legado, si se puede llamar legado, de éxitos que son clásicos, pues, en nuestro pequeño país. Solo regálame una noche, pasar un buen momento, como quisiera detener el tiempo.